Buenas tardes. Nos encontramos en el corregimiento de Gual, municipio de Guacarí. Nos encontramos ubicados en el restaurante Doña Margot. Y estamos aquí con las señoras Doña Margot y Don Homero. Comenzaremos con una serie de preguntas, las cuales dicen, ¿cuál es su nombre completo? Bueno, mi nombre completo es, a pesar de todo, Luz Margarita Arango. Después les diré por qué no me gusta mi nombre. Homero José Ramírez Calero. ¿Cómo está su familia conformada? Mi familia está conformada de 5 hijos, 3 niñas y 3 mujeres y 2 hombres. Luz Margarita Arango, tengo 78 años, nací en el año de 1941. En Palmira, dicen que en Palmira, pero yo soy, mi madre es de aquí, toda mi familia es de aquí de Guavas. ¿Dónde procede su familia? Bueno, mi familia, por ejemplo, mi mamá de aquí de Guava, es nativa de aquí de Guava, hija de Catalina Arango. Y mi papá se llamaba Absalón Cuero, era procedente del Chocó, ¿no ves? Ya pues hasta ahorita, por ejemplo, ya no tenemos papá, no hace mucho tiempo no tenemos papá porque él se fue y no volvió nunca más. ¿Cuál es la procedencia de su padre? Vea, nacido y criado aquí, De Guavas. de Guava. Todo. Bueno, doña Margarita, ¿cómo fue la crianza? Bastante precaria, oiga, porque ya les decía que el papá dejó a mi mamá con esos 5 hijos, 5 hijas mujeres todas. Nos dejó aquí, se desapareció, se fue para su Chocó. Y entonces, ¿cómo le parece que nos tocó luchar mucho para poder sobrevivir? Con mi mamá trabajando en las fincas de la región, que ya era una gran cocinera. Y entonces, yo soy la mayor y entonces me tocaba seguir a mi mamá pues para esas fincas, ayudarle a ella pues. De ahí viene, por ejemplo, el haber aprendido a cocinar, porque en ese tiempo era obligación que los hijos, tanto las mujeres como los hombres, supieran hacer, por ejemplo, el sancocho, que era lo más usual de los pueblos, ¿no? En ese tiempo, ¿no es? Entonces ellos, ya le comenté que mi papá era un chocuano que después de nacer nosotros, él se fue, ¿no es? Y si usted nos habló de su hermana, ¿no puede decir el nombre de su hermana? De mis hermanas, pues tengo una que se llama, una se llamaba Esmilva Arango, Marisela, con el mismo apellido, y María Élida. Esmilva, Marisela, María Élida, Mercedes, se me olvidaba, Y Neila. y Neila Rosa. Bueno, doña Margarita. Don Homero, ¿y cómo fue la crianza en su época? Oh, Dios mío. Bueno, vea, lo que pasa es que mi papá era muy pobre, ¿no? Y aquí no se veía, por ejemplo, no veíamos sino el pescado, que era pues un número 1, la fruta, pero la carne de res no se veía. Comíamos sin carne. Oye, eso sí. ¿Cómo era la educación? No, la educación, le voy a contar lo que me pasó a mí. ¿Se lo puedo contar? Claro. Bueno, ¿cómo le parece que a mí me matricularon? A mí me matricularon y entonces yo no quería estudiar. Resulta que mi mamá, mi papá me daba pues garrote, trompada, pero esa Mercedes tan querida es la que me favorecía. La mamá. Mi mamá, resulta que un día me dijo, estudie. Y ella, bueno mamá, ustedes saben qué hacía. Había un señor Rafael Arango, tenía una finca, y todo el que pasaba por allí le abría la puerta, le daba 2 centavos. ¿Ustedes saben qué hice? Salíamos por aquí, ¿verdad? Entonces yo me metí a los cadernos aquí y seguía caminando 2 cuadras y miraba si mi mamá se había entrado.
Y entonces, sí, ya no estaba y me devolví y me iba para la puerta. Oye, a los 15 años, le dije, me dijo el hombre, Homero, ¿vos querés trabajar? Y le dije, claro, si me da trabajo, me quedé ahí. Hasta ahora en esa hacienda de San Gerardo. ¿Cuántos años tenía usted en ese momento? 15 años, 15 años. cuando me fui para allá, para Javinca. No quise estudiar. ¿Y eso en qué año fue más o menos? No, no me recuerdo el año, tengo 84 años, yo me fui, lo que me acuerdo es que me fui de 15 años. Oye, para allá, y allá prácticamente me crié y todo. Lo que pasa es que yo era aficionado, me encantaba la maquinaria agrícola y aprendí sin que me enseñara, no, mirando el jefe. Y en este momento estoy allá en la finca. ¿Cuánto le pagaban en ese entonces, No, don Homero? vea, ¿cómo le parece? Yo le iba a decir, De 50. el tipo que era el mecánico se ganaba 250, 250 en ese entonces, ¿no? Y a nosotros los transitorios que se llamaban, los daban 1.20. ¿Para qué le alcanzaban esos 1.20, don Homero? No, yo no había porque yo llegaba el día sábado, mamá tenga toda de lado a ella, y ella cogía y me daba el piquito. Oye, si me acuerdo tanto que me daba el piquito. ¿Y ese piquito para qué le...? qué lo Para usaba? las jucas de 100, de centavos que eran así, vea. Oye, pero unas cucotas. Entonces, cuando llegó la maquinaria, dije, de aquí es Homero. Y ya. Oye, no me enseñó nadie, sino que yo mirando. ¿Cómo le parece que un día el jefe tomaba mucho trago? Pero yo era poniendo empaque y el empacador atrás. Y entonces yo, pero pilas, Homero. Y resulta que un día no vino, un lunes. Y me dijo Rafael, el patrón, me dijo, Homero, ¿vos puedes estudiar? Y le dije, claro. Me monté en la máquina. Vea, Homero, maquinista. Y le digo otra cosa. ¿Cómo le parece que yo no quise estudiar? Y comenzó la siembra del arroz, el algodón, la soya y el sorgo. ¿Y cómo le parece? Yo para pasar planilla tenía que llamar por teléfono a UGA, ¿me entiende? A pasar la planilla todos los días de los que trabajaban. Oiga, pero mejor dicho, gracias a Dios, vea, salí adelante y no estudié. No aprendió a leer. Apenas firmo. Y se lee el nombre mío. Oye, Y después quedó de jefe de... y vea, y a los 20 años, hombre, a los 20 años, Homero mayordomo, hasta ahora, a los 20 años. Y así crió todos los hijos que tiene. Vea, no, mejor dicho, pero es que la directora, oiga. ¿Quién es la directora? A ver. ¿Eh? ¿Quién es la directora? Doña Margarita, que tenía 15 añitos cuando me enamoré de ella. ¿Cómo así? 15 añitos. No me quería la suegra, ¿Y eso por qué? porque yo era muy tomatrajo ya. ¿Eh? ¿Y entonces cómo hicieron allí? A ver. No, vea. Mire, Don vea. Margarito, ¿usted qué recuerda de esa época cuando lo conoció a este galán? Ah, cuando lo conocí. No, pues desde uno pasaba Primero, por vea, aquí. ¿no? Yo no era ni amiga de esta gente. La casita de ellos quedaba por aquí, con la mamá. ¿Y cómo les parece que tenía un novio tarambana? como decíamos en ese tiempo. Tenía un novio, y eso es que uno más enamora, ¿cierto? Hasta que no. Una vez llegué yo aquí. Yo trabajaba en casas de familia. Me fui a criar una niña que era la que fue ministra de Educación, por allí la tengo, hay una foto. ¿Y cómo le parece que yo me fui para allá y ellos fueron como mis segundos papás? Me fui de 12 años, me fui a trabajar a esa casa, a cogerme con una cocina en donde vivían 23 personas, que eran de don Guillermo Campos, los dueños de allí de La Esperanza. Allá me fui y yo venía a la casa por ahí cada 3 meses, así porque pues ellos venían acá por la leche de la finca, que era aquí en La Esperanza, cerca de la Madre Vieja. Vinieron a la finca y siempre esa gente era muy humana. Le mandaban cosas a mi mamá porque saben que acá pues la comida venía como por el aire y le mandaban a mi mamá
cosas de allá para acá, le ordenaron de que le dieran la leche para mis hermanas que estaban pequeñitas y todas las cosas. Y así, entonces yo no tenía como a qué venir acá, pues así como seguido, pues porque además había que pues pagar el pasaje y toda la cosa, entonces eso me hacía falta pues, para darle a mi mamá para ayudarle con mis hermanos. Y bueno, entonces una vez vine yo tenía como les conté un noviecito por ahí, pero que no prometía nada. Entonces un día llegué yo de allá, me vine a traerle pues a mi mamá unas cosas que me regalaron, ropita usada y toda cosa para mis hermanas. Y entonces me vine a traerle pues eso a mi mamá y todas cosas. Entonces me encontré con que ese novio tenía otra novia, ¿no? Todavía está por ahí, tenía otra novia. ¿Y cómo le parece? Que ese día yo llegué y me dijeron, ve, ¿cómo te parece que fulano de tal, vea, lo van a ver casar? Sí, ¿con quién? Pues que con fulana de tal, porque hay algún problema. Sí, bueno, entonces yo ahora, él fue a la casa y me robó y me dijo, y no, hasta en ese tiempo usaba pues que se volaban los novios, se iban, ¿no? Esa era la moda, los novios se volaban, y ¿cómo le parece que no? Yo dije, no, yo no me voy a volar con nadie, ni voy a quedar mal allí, por ejemplo, ya él tiene que cumplir con esa persona que estaba pues como que hasta embarazada y toda cosa. Entonces me fui, vine allí a un teléfono que había público, llamé allá y al otro día se iban de veraneo por allá, a Silvia Cauca, se iban ellos. Bueno, le dije a doña Paulina, vea doña Paulina, usted se deja ir con doña Olga para Silvia Cauca. ¿Y por qué, hija? No, usted no se puede, no hacemos cambio con Isabel. Isabel que se quede y yo me voy para allá. Y me fui, pues porque con ese problema y toda esa cosa, imagínate, y que pues los sentimientos y toda cosa, me fui, me estuve 6 meses allá. Cuando vine, pues ya estaba curada de eso y toda cosa, y ya estaba él encantado. Dice, el papá de la muchacha lo hicieron casar, toda cosa, bueno. Y entonces, bueno, listo. Con él éramos pues como conocidos porque sí, éramos como conocidos nomás, no éramos como muy amigos ni nada de eso. Entonces, acuerda de Dolce, de Nelly, todas ellas eran las amigas de él que andaban pues de bailarinas para toda parte, pero eran muy amigas mías y toda cosa. Entonces llegamos de allá, entonces nos enrolamos y toda cosa. Me dijo, ¿cómo te parece que hicieron casar a fulano de tal? Y yo dije, sí, no, ya eso está olvidado, dije yo. Bueno, entonces como él era el que las invitaba a ellas, ¿cómo le parece que entonces caminaba a la noche, vamos que primero nos vaya al kiosco? Había un kiosquito ahí en la esquina, no era pues que las casetotas que después sacaron. Entonces me fui con ellas. No, y como iban invitadas por él, bueno, entonces empezó a sacarme a bailar, porque para bailar sí no había que aprender, no que nadie le enseñara, sino que al ritmo, al son que me toca en bailo. Y bueno, y toda cosa, y esa noche pues ya empezamos pues como a conocernos. Él me dijo, ¿usted tiene novio? Le dije yo, no tengo novio. Y toda cosa, pues es que usted, y vea, usted no, ¿qué tal sería yo de novio suyo? Le dije, no, usted es muy perro, así se decía el otro día, usted es muy perro y toda cosa, muy zángano, se iba mucho por allá y toda cosa. Bueno, pues desde ahí llegó, entablamos una amistad y toda cosa, y vea, como a los 3 meses ya éramos novios, pues yo, a los 3 meses ya éramos novios, y bueno, ya nos cuadramos y toda cosa. Entonces, ya dijo, no, yo no puedo estar más solo. Y toda esa cosa, mi suegra no, como muy poco conmigo y toda esa cosa, pero no, yo la entendía a ella, pues porque era el hijo menor, el consentido de la casa y toda esa cosa, imagínense. Y entonces, ahí él me fue trayendo acá a saludar a la mamá y toda esa cosa así, pues Merky me quería mucho, me saludó, pues como pues así como, ¿y usted qué anda haciendo aquí? Usted no llegaba a ir a esta casa. Le dije yo, pues no, pero yo soy amiga con su hijo y toda esa cosa, dijo ella. Bueno, hasta que bueno, ahí me fui metiendo y toda esa cosa, hasta que ya quedamos, ya nos empatamos, y entonces ya él me dijo, no, Camila, yo tenía una cuñada muy querida, la hermana mayor de él. Entonces ella misma le dijo, no, lleve la negra para la casa, que yo no sé qué más y toda la cosa. Y verdad, y mi mamá le gustaba mucho él, porque era muy juicioso y toda la cosa. En cambio, y ando gracias a que había dejado el otro que era tarambán y toda la cosa, y verdad.
nos fuimos a vivir juntos y toda cosa. A los 5 años fue que ya nos casamos, después cuando ya hicieron la primera comunión Silvio y Carmenza, que eran los hijos mayores. A los 5 años fue que ya, ese día que hicieron la primera comunión ellos, por la noche fuimos y nos casamos nosotros, ¿no ven? Y hasta hoy pues estamos, como les digo, tuvimos esos 5 hijos, las 3 mujeres y los 2 hombres, y ahí hemos pasado muy bien, gracias a Dios, ¿no ven? ¿Cuántos llevan de casados? ¿Cuántos llevan de casados? Nosotros llevamos de casados, ahí tengo hasta la partida de matrimonio, ¿no? Más de, pues póngale que Carmeja tiene ya 50 y pico de años ya, que es la mayor, menos 5 años antes, y así, 40 y pico de años tenemos de casados, ¿no ves? ¿Cuántos Sí. hijos tienen? ¿Ah? ¿Cuántos hijos? Los hijos de ellos son 5. Son 5, 3 mujeres y 2 hombres. ¿No ves? ¿A qué se dedicaban los hombres y las mujeres en esa época? ¿Cuál era la labor que desempeñaban en la época cuando ustedes estaban jóvenes? No, pues a desempeñar labores del campo siempre, casi por lo regular eso es lo que había aquí, como ya les contó él que habían los cultivos no había, por ejemplo, como la caña, como ahora habían, por ejemplo, en algunos cañales, pero en las casas tenían que tener en un rincón, por ejemplo, unas matas de caña, porque casi por lo regular en las casas habían cerdos, habían alguna vaquita, por ejemplo, o 2 vaquitas que tuvieran los dueños de casa, y entonces siempre cultivaban en un rinconcito un poquito de caña. Por ejemplo, cuando yo me inicié a estudiar, a estudiar, lo hice en una escuelita, porque, por ejemplo, uno se ponía zapatos, era por ahí como a los 12 años, así, uno andaba sin zapatos por toda parte. Entonces ya a mí me metieron en la escuela, en una escuelita que había aquí, en donde los familiares de los abuelos de ellas asistieron a una escuela, y allí no tenían necesidad de llevar uniforme, porque ellos fueron, los familiares de ella, doña Rebeca y doña Gabriela, ellos eran maestros, ¿no ves? Y allí, por ejemplo, lo metían a unas escuelas y no le exigían uniforme, ni que fuera con zapatos, ni nada de esas cosas, sino con los vestidos que tuviera, ¿no ves? Y antes inclusive le daban a uno ahí, por ejemplo, la comida en la casa era bastante escasa, sinceramente. Si no se la rebuscaba uno por ahí en las fincas y todas esas cosas, tampoco había, o que tuviera, por ejemplo, en la casa una cría de gallinas, crianza de gallinas y todas esas cosas. Era la única forma de hacer un sancochito o algo en la casa. ¿Y esa escuela tenía un nombre? La escuela, yo no me acuerdo cómo llamaba la escuela, no me acuerdo. No me acuerdo. ¿Cómo llegan ustedes a dedicarse a la gastronomía, a esta labor tan bonita que están ejerciendo actualmente? Bueno, lo que pasa es que ya les contaba yo que a mi mamá fue una gran cocinera. Mi mamá la mandaban a llamar, por ejemplo, de las fincas cuando se venían allá a veraneo, por ejemplo, en las vacaciones de los hijos se venían para las fincas que había por aquí en la región. Entonces, mandaban a llamar a mi mamá, y a la primera que sacaba ella era para ir a ayudarle a ella, acompañarla, era a mí. Ella me llevaba. Y como ya les dije que en ese tiempo uno desde muy pequeño era obligación saber cocinar, ¿no ves? Era obligación, era una de las tareas. Empezaban pues, pelando los plátanos y toda esa cosa, arrancando la yuca del solar pues para echarle al sancocho, toda esa cosa, porque no era sino sancocho y de pronto sopas de maíz y todas esas cosas, pues, de lo que había en la casa, ¿no? De lo que uno se podía cultivar en la casa. Entonces ahí empezaba uno a aprender a cocinar, y cualquier cosita que hacía tenía que ser bien hecha. El sancocho, el cocido bien blandito, la yuca, moler el azafrán todo en la piedra, por ejemplo, que no había licuadora, nada de esas cosas, sino que todo era pues a pulso, ¿no? Moler en la piedra, las cosas en la piedra y todas las cosas, en casa que respete a su piedra, porque no había máquinas de moler, por ejemplo. No había máquinas de moler, sino todo, si iban a hacer pan de bono, había que era en la piedra.
el pan de uno trasnochado, que era el primero que había cuando andamos aquí en Guaque, muy bueno, porque les comento yo, las arepas, todo eso se molía en las piedras, eran unas piedrotas, yo por ahí tengo la muestra de uno, y eso era que lo ponían a uno, y las piedras eran en el piso, pues para uno arrodillarse a moler el maíz, ¿no ves? Y luego eso, a moler el queso, todas esas cosas, la leche se cuajaba en la casa, porque uno iba a cualquier finca de estas y le regalaban una buena bolsa de leche, una buena tina o zumbo, por ejemplo, un calabazo de leche que hacía 5 o 10 botellas de leche, ¿no ves? Allí, como le digo yo, de los familiares de Oleida, por ejemplo, allí nos dieron mucho la mano, nosotros soltamos en la escuela, cuando salíamos ya a almorzar, tenían una portadita frente a la escuela. Cuando salíamos de la escuela encontrábamos aquí, por ejemplo, en este pilar encontramos una olla y en el otro pilar la otra, y aquí era la puerta. Y era que ya la abuela de ella ya habían hecho su comida, ya han repartido su comida, porque a las 10 de la mañana, ya en toda casa que se respete, a las 10 de la mañana está almorzando todo el mundo. Y la comida en la tarde era a las 4 de la tarde, ya todo el mundo tenía que estar comiendo, ya la merienda que se decía, ¿no ves? A las 4 de la tarde. Entonces ella, doña Rita, nos colocaba comida en las ollas, por ejemplo, allí en los pilares de la portada que tenían ellos. Ya sabíamos que esa comida era para nosotros, para llegar a la casa. Entonces Mercedes, mi hermana y yo, que éramos las mayores, que estábamos las que habíamos podido ir a la escuela, entonces nos subíamos al alambre, bajamos las ollas y nos llevamos esa comida en las ollas para la casa de mi abuela, que vivía ahí cerquita, y ahí mismo nos sentamos y en el piso, pues, porque no había aquí el asiento, unas banquitas por ahí de pronto, ¿no? Banquitas que se hacían de guadua picada y todas esas cosas. Entonces nos sentábamos, entonces mis hermanas venían todas y se sentaban allí alrededor, y entonces les servíamos. Había que servir la comida en mate porque no habían platos, por ejemplo. La mamá no estaba porque la mamá estaba trabajando en alguna finca y toda cosa. Y así no pasábamos hambre por eso, porque había gente que nos ayudaba mucho, ¿no? Sabían la situación de nosotros, ¿no? La misma maestra, que era la mamá del profesor Ricardo Zapata, era doña Carmen Soto de Zapata. Esa señora fue una segunda mamá para nosotros también. Para no permitía ni que nos dieran juguete, porque la casa de nosotros, la casita, era un ranchito pues de palmicha y toda cosa, quedaba colindando con la escuela. Y ella traía de Guacarinos, pedía en las casas, doña Carmen, y todas cosas, tenemos unas niñitas que son muy pobres, y nos traía paquetes de mercado para la casa, ¿no ves? Y entonces ella no oía, por ejemplo, que mi abuela nos estaba dando juguetes, porque le daban juguete a uno hasta por mirar mal, y uno gritaba, hacía unos escándalos, ay, qué cosa, y doña Carmen se iba para allá, para la orilla. Ve, hombre, Catalina, ¿por qué le estás abusiva? Yo no me acuerdo. Y mi abuela decía, abusiva, ¿por qué les pegas tanto a las niñitas? Caramba, cuando venga doña Aura le voy a decir, ella para eso trabaja y trae lo de la manutención de las niñitas, y ustedes no cumplen con eso y toda cosa. Ella, doña Carmen, fue una segunda mamá para nosotros. Oiga, ya le digo, nos quería mucho en vacaciones. Ella nos llevaba para Guacaré, a Mercedes y a mí. Nos llevaba, no, mi mamita iba para allá. ¿Por qué te me trajiste a la muchacha? Y se cogían. Y doña Carmen, pues ella no tenía, ella se cogían esas dos personas allí, oiga, abusivo. Vos no te llevas a la muchacha, y no es para estar abusando a ella, es para ponerlas a hacer oficio, ponerlas a trabajar en las casas y ir a cobrar bola plata, todo eso. Y eran dos escandalosas horribles, ¿oyó? Pero doña Carmen no era pues de grosería ni nada, no, en cambio mi abuela sí. Eso era. Pero de todas maneras le agradecemos a mi hermana, a mi abuela también, porque por lo menos teníamos un techito ahí. Dormíamos en el piso, en el suelo, nos orinábamos en la cama. ¿Cómo le parece? Ay, Dios mío. Y los tendidos no eran colchones ni nada de eso, sino costales o subaderos, unos que se hacen de bejuco y toda cosa. Y entonces, y con una sola cobija nos arropaban a todas.
había una modista que se llamaba Isabel Cuero de Ávila, y que ella fue la madrina de todos mis hijos. Ella fue la madrina de todos mis hijos. Era modista, por eso fue que yo aprendí la modistería. Porque ella le decía, vea, Misa Catalina, necesito una secretaria. Doña Catalina, necesito una secretaria. Y era que me mandara una muchacha de nosotros, allá de ella, para que le ayudara a hacer la comida, a barrer los patios y todas cosas. Y entonces ella ya nosotros íbamos, claro, porque imagínate comida, ¿quién dijo comida? Y nos daba a nosotros la comida y nos daba también para que le llamáramos a mis hermanas. Y nos pagaba, ¿no? Nos pagaba, yo no recuerdo sinceramente, pero sí, nos pagaba. Y allí donde ella fui empezando yo me dio una máquina a manejar con pedal para que empezara a coser, a aprender a manejar la máquina de coser y todas esas cosas. Allí ve que me aficioné yo, por ejemplo, a la modistería, ¿no ves? Y de ahí salieron dos hijas mías, que la una es ingeniera textil y la otra es diseñadora textil. Y ahí se aficionaron ellas también, por eso ellas no entraron pues a la universidad ni nada de eso, sino que salieron de estudiar el bachillerato y luego eso directamente fue para la academia de Metro Arabia. Se fueron a Cali, fueron a certificarse a Medellín, por ejemplo. Estuvimos muy de buenos, porque yo pues toda la vida trabajé para eso, para ellas, ¿no ves? Don Homero trabajando en San Gerardo y yo trabajando acá en la casa, también haciendo comidas y todas esas cosas, de lo que he aprendido de mi mamá, ¿no? Porque eso fue todo lo que yo sé hoy, se lo agradezco a mi mamá, el saber que la comida tiene que llevar una buena sazón, que no es que hacerla a la carrera, por ejemplo, no, sino que un tiempo rapidito y después a fuego lento y todas esas cosas, todo lo que llevaba, y sin carne, y que no había carne en ese tiempo, no. Don Homero, ¿hace cuánto tienen ustedes constituido el restaurante como tal? ¿Desde hace cuánto tiempo? Ya hace más de 30 años o menos. Vea, mire lo que hay allá en esa, ¿sí ve esa olla? Sí. ¿Sí ve lo que hay donde está la olla? El pilón. El pilón. Ahí pilamos el maíz y el arroz, vean. Íbamos a requisar, porque aquí eran arrozales, por ejemplo, los cultivos eran de arroz, de maíz, de sorgo, que hoy le dicen sorgo, decíamos millo, por ejemplo, y nos íbamos a requisar allá, y entonces lo traíamos, lo venteamos, lo punteamos y luego eso lo pilamos en el pilón. Por ahí está el pilón y la manilla, ¿no ves? La comida se hacía en ollas de barro, ¿no? La comida se hacía en ollas de barro. ¿Sí ve dónde están esas escaleras? Mire para la otra puerta. Vea, a la puerta de madera. Sí veo escaleras, ¿no? Esos eran los platos del otro día. ¿Sí ven los calabazos? Sí. Esos eran los platos. ¿No ves? Oye. ¿Qué diferencia se encuentra, don Homero, del guavas de esa época al guavas de hoy? No. Sí. No, pues. Mire, es que eran. Los platos había que coger los zumbos, por ejemplo, que estuvieran hechos, ¿no ves? Luego se rajaban y todas esas cosas y se sacaba la tripa y se les daba un buen acabado y todas esas cosas y se ponían a calentar al sol. Entonces, esos eran, y hacíamos unos rodeticos si era para servir la comida, hacíamos unos rodeticos de bejuco. De acuerdo, si el bate era larguito, entonces el rodetico de bejuco era larguito, entonces a cada cual le colocaban la comida encima de ese rodete, ¿no ves? No comíamos arroz porque el arroz era de la mesa de los patrones. Era puro, lo que comíamos era por la mañana una sopa de maíz, por ejemplo, o mazamorra con leche que nos la regalaban, mazamorra, o sopa de masa, sopa de maíz, de plátano y todas esas cosas, pero menos arroz, porque el arroz era, como dice el dicho, el arroz, en casa que se respete, el arroz era de la mesa de los patrones, ¿no ves? Ya después para nosotros, para poder comer arroz, teníamos que irlo a requisar, ¿no ves? Para poder comer arroz teníamos que irlo a requisar y luego eso venir y darle un tratamiento que se asoleara bien, que estuviera, examinarlo con esta mano. Aquí, si ya pelaba aquí con la mano, entonces bueno, apilar el maíz, el arroz,
para poder comer arroz, ¿no ves? Y con unas batallitas pues que lo venteamos para sacarle la pelusa, toda la cosa. Y apenas iba estando, ya bueno, entonces ya a la olla. No había aceite, por ejemplo. Aceite no había, sino que era manteca en ese tiempo. Era manteca, en ninguna parte se veía aceite. Pero nosotros ni a eso teníamos, ni a eso nos aproximamos nosotros a la manteca, sino que mi mamita compraba en la galería la riñonada de la vaca. Era la riñonada y eso, o la gordana, por ejemplo, y entonces ella traía eso, lo lavaba bien y cogíamos y lo partíamos y todas esas cosas y se ponía a derretir al fogón porque no había estufas de nada, sino que era un fogón de leña, ¿no? Todo era con leña. Había que ir al monte a traer la leña, a traer la escoba para barrer, ¿no ves? Y luego de eso se cogía, mi mamá ponía una cazuela, mi abuela, una cazuela, se picaba la riñonada y se machucaba en esa piedra y se echaba allí, entonces eso iba saliendo la grasa, ¿no? La manteca y toda esa cosa. Y entonces a esa manteca se le echaba plátano y toda esa cosa, o se molía masa, por ejemplo, hacíamos masas de choclo. Nos daban choclo y hacíamos masas de choclo con queso, porque sí, todas las cosas sí las habían porque en la finca nos las daban, ¿no ves? O nos daban leche y en la casa se cuajaba la leche. Y entonces, bueno, por eso no aguantábamos hambre porque todo lo que comíamos era muy natural, ¿no ves? Lo que comíamos era muy natural, rebuscado por nosotros mismos, ¿no ves? Y así fuimos creciendo hasta que ya salimos de la escuela, fue ya a trabajar en casas de familia ya, ¿no ves? Doña Margot, doña Margarita, don Homerito, ¿cuál es la especialidad del rancho de Margot? ¿Cuál es el plato típico que los identifica como guabeños que somos? Primero que todo, pues el sancocho, ¿no? Como plato de sopa, por ejemplo, el sancocho y ya les dije que las comidas que eran de maíz. El fiambre resultó de que, por ejemplo, nosotros estábamos en la escuela y los paseos que hacía la maestra en la escuela era todo paseo obligado a la finca del Paraíso, ¿cómo se llamaba? A la Hacienda del Paraíso, ¿no es? A la Hacienda de la María, por ejemplo, allá. Y todo el mundo llevaba su buen fiambre, su gato, ¿no? En ese tiempo no se le decía fiambre, sino el gato, ¿no es? En ese tiempo no se le decía, sino que ve, llevas gato, sí, ¿qué llevas? Me falta el maduro. Bueno, entonces uno iba de doña Espíritu Polanco, por ejemplo, otra señora que nos ayudaba mucho, donde doña Espíritu, solo tiene dos maduritos, claro, mija, y ahí mismo arrimaba y sacaba los dos maduros. O si no le decían a uno, no tengo maduros sino verdes y toda cosa. Bueno, lo que fuera. Y con esa aceite que botaba, por ejemplo, la riñonada esa de la vaca, pero ahí mismo lo podíamos a derretir, porque esa comida había que comerla bien caliente, ¿oyeron? Porque eso cuando se secaba, uno quedaba con los labios blancos, de toda esa manteca que se le pegaba aquí a uno. Y eso era duro, eso uno le metía la uña y no había que sacarla con cuchillo. Pero ya blandita y toda esa cosa, y los chicharrones de eso, oiga. Eso se hacían los chicharrones de riñonada o de gordana, por ejemplo. Se hacían y había que comerlos calientes. Cada uno con su hoja, con su mate para la sopa o para el sancocho. Y su hoja de plátano, su asada, era para que le echaran ahí pues su fritanga, su plátano frito, machucado o su maduro asado, porque casi por lo regular el plátano verde y el maduro se comían asados, por ejemplo. Entonces le echaban a uno una hoja, este era el arroz, porque arroz no había. Entonces le echaban en una hoja el plátano machucado, sus chicharrones, pero que eso sí hay que comerlos, como les dije ya, había que comerlos bien calientes, porque no quedaba con los labios rucios del cebo, ¿no ves? Y ahora para lavar esos platos, oiga, había que calentar agua. Había que calentar agua porque no se lavan los platos con jabón, sino con hojas de fregaplatos. Era el fregaplato se llamaba, oiga. O si no con hojas de zapallo, porque en casa que se respete había su mata de zapallo, porque ahí el zapallo era otra
otra forma de alimento para nosotros, que se hacía, pongamos, el zapallo se le echaba a todas las sopas, el zapallo se hacía sopa, por ejemplo, hoy en día, no, que ¿qué hizo? Una crema de zapallo, no, pero no se hacía, era así como una colada de zapallo con leche o así, porque como les digo, nos quedaba fácil conseguir la leche, nos la regalaban, ¿no ves? Y eso era la alimentación de nosotros, ¿no ves? ¿Qué otra cosa les digo yo? El sancocho. Pues el sancocho era pues el plato favorito y de no, usted por ejemplo no fuera a hacer un buen sancocho, ahí le daban una pela también. Pues yo, porque era, como les dije, era obligación saber cocinar, iba y lo probaban, sabía un poquitico como a cebolla cruda, no, esto le falta todavía, el cocido no está bien blandito. Y en la casa se cultivaba, por ejemplo, la zanahoria, la remolacha, se cultivaba el cilantro, el perejil, la lechuga, todo eso, porque eso vino fue desde la escuela. Mi maestra Carmen Soto de Zapata, ella en la escuela tenía el trabajo manual en la escuela era que cada uno tenía que tener su era. Era una huerta casera con todo y había hasta plátano y banano en esa escuela, porque tenía un lote inmenso de grande, y entonces se cultivaban las matas de plátano, de banano, de otro que le decían cachaco, por ejemplo. Ella hacía cortar los racimos de banano y los metía a una cocina que tenía allá a que se maduraran y se envolvían en las hojas secas del plátano, ¿no ves? Y entonces ahí se maduraban. Y eso era precisamente para repartirle a los mismos niños, para que comieran cuando les fueran a dar ese plato de sancocho, por ejemplo, era acompañado con 1 o 2 bananos, más que suficiente para uno, ¿no ves? ¿Qué otra cosa le digo yo? Vea, ¿cómo le parece que cuando enfermó un muchacho aquí, las mamás tenían que llevarlo aquí en el hombro hasta Guacarí, que había una sola farmacia? Mi mamá, yo me acuerdo, yo un garrafote, oye, no podía moverme, entonces, vea, hasta Guacarí al hombro. Las mujeres tenían que mercar con canasto y aquí traerlo desde Guacarí en la cabeza hasta aquí. En un canasto. Un canasto. Tenían que hacer unos roetes, ¿no? Le ponían la cabeza y en cada división del cerco que llegaba, descansaban, porque mi mamá me llevaba, ahí lo ponían ahí a descansar para llegar a la otra división hasta que llegaran aquí. Porque no había quien le ayudara a su hijo a la cabeza, entonces uno se ponía el rodete, entonces metía en la cabeza y otra vez al otro día. Porque no eran esos cañales y todas esas cosas, no, porque eran potreros por donde uno transitaba. No vi llevar, en los años que yo vi eso, no vi llevar un hombre el hijo. No vi llevar un hombre el papá del hijo. Siempre era la mamá. Porque el papá no, él era el que trabajaba. ¿Cómo le parece? Era la mamá, la autoridad. Sí. Me acuerdo que un señor Marco, oiga, no. Eran boticas, en Guacarí eran puras tenía boticas. que llevar la mamá del muchacho o la muchacha. Bueno, y otra cosa que había era de que se creía mucho en el ojo, por ejemplo. Le daban una fiebre a un muchacho, por ejemplo, la fiebre, y como no había que un puesto de salud como hay ahora en todos los corregimientos y toda cosa, o en las ciudades, o en los barrios, entonces era que cogían, que los niños le daban una fiebre, pues había mucha epidemia, mucha mosca, muchos zancudos horribles. Por la noche había que poner un humo en la puerta de cada casa, en la de allá y la de acá, para espantar los zancudos, ¿oyeron? Entonces, claro, esas eran unas epidemias horribles. Entonces los niños se enfermaban y les daba fiebre, les daba eso, bronquitis, por ejemplo, que yo entiendo. No. A mí, por ejemplo, yo fui asmática desde muy pequeñita, todas mis hermanas, todas fuimos asmáticas y toda cosa porque no había con qué curarse, eso le daban a uno, era infundia, por ejemplo, le metían a uno esos aceites y toda cosa, pues peor, eso era hasta peor, porque los médicos, yo hoy en día decía un médico que yo iba a Cacarro, le daban esos aceites, todas mantecas y toda cosa, entonces los pulmones se les afectaban, se les llenaban de todo eso. Y eran unas toses, esos niñitos les ponían a uno, le cogían y le ponían en plastos así de paico, de lechuga, como que llamaba esta otra, hierbabuena, poleo,
todo eso porque en las casas habían, por ejemplo, hierbas medicinales, ¿no ves? Había que es para sacar los gases, bueno. Y iban y cogían, por ejemplo, de lo que había en la casa, de las hierbas que habían y todas hacían. Nos daban agua primero de hierbabuena y de poleo y todas esas cosas que para la tos. Y luego eso mismo machucaban y todas esas cosas, lo ponían a hacer como un refrito y le ponían aquí un emplasto de eso con una mechita y lo ponían a uno para que se descongestionara. Bueno, un poco, una garganta de limones aquí, ¿verdad? Sí, así. Eran las amígdalas, porque vea, eso era así. Le daban las paperas. De tiempo, oye, era la papera a mí me que pusieron le daban. eso. Oiga, Ah, y entonces le salían unas cosas aquí, así horrible, y entonces le ponían a uno una gargantilla de ruedas de limón caliente aquí y se la amarraban aquí. Se la amarraban aquí. vean, las liguas, Ah, vean, hasta aquí, vean. eran las niguas. Como andábamos descalzos, y los pisos no eran cemento sino pura tierra. ¿Qué usaban para curar las aniguas? Y había que sacarlas con la aguja. Y los perros, vean. Y le echaba cebo, Y los perros. velas de cebo, porque no eran velas de parafina, no, eran velas de cebo, Oye. que hacían del mismo cebo que hacíamos de la fritanga. De eso hacían, en mi casa mi abuela hacía velas de cebo. Oigan, Pobrecito se los tostaba el perros. café en la casa, en Los unas perros- callanotas. Los perros se arrancaban los pedazos, vean. Hey, Y vean, y se rascaba uno toda la noche. ¿sabe qué otra cosa? Yo me acuerdo, una vez ya yo estaba grandecito, y sentí una piquiña, oye, y llamé a mi mamá, Los chinches. y me levanté el costal. Y le dije, ahí mismo pasó a hervir agua, y nosotros sentaditos por ahí. Excelente. Pero vea, Los chinches. el chinche. Pero era porque nos orinamos en la cama. Ah, por eso era. Pero yo no Y como me los orinaba. pisos eran hierba, no era cemento. Pero estaba ahí. ¿No ve? Entonces nos orinamos en las camas y dormíamos en costales. No le digo que dormíamos en costales en el suelo porque no habían camas. Y si había una cama era que había que hacerla. Mi mamita traía una guadua, entonces hacían una esterilla y ponían 2 tarugos allá, 2 acá y una cosita así. Y ponían la esterilla ahí y entonces encima los costales. ¿No ven? Bueno, y cuando, por ejemplo, se dañaban una mano o un pie, ¿qué hacían? ¿Habían sobanderos? Ah, Había sobarlos, sobanderos hasta a para los sobarlos. caballos, para los animales. Oye, con piedra. ¿Con qué? Una piedra, tenían sus piedras Los sobanderos. Los sobanderos. Oye, ¿cómo le parece? Y cuando era cuando era el ojo, que le hacían ojo, por ejemplo, cuando le hacían ojo, había que llamar a don Pedro aquí, que vivía aquí al frente, don Pedro Triviño. Mi papá robaba ojo. Ahora le sí, cuento. y don Lucio, el papito de él, el Ahora papá le de él, cuento. eran los sobanderos de aquí. Y entonces había que llevarlos, oiga, Dios mío, pues allá pues a ponerlo, uno cogía y buscaba la vela de cebo y la cogía y hacía una cosa así y empezaba pues a sobar. Con A vela de sobarlo con vela de cebo, a sobarlo, por ahí entonces el niñito lloraba, le quitaban toda la ropa y le daba que tenía el cuajo, que le había volteado el cuajo, decían, que le había volteado el cuajo, decían, y todas esas cosas. Mi papá me fue a sobar las hijas, pero ya yo, no. Le dije, no me la soba. Tuvimos un problema. Le Sí, dije a Margot, me la llevan de un marco. el médico. Pero no me la, ¿qué? No me la soba, le dije. Y no me la sobó y vea, ahí están, vea. ¿Por qué no la hizo sobar? No, porque, No, porque yo ya empezaba un uno poquito, como- ¿me entiende? Un poquito uno, ¿cómo se dice? Ayúdeme. No, que ya uno empezaba venían, por Ya ejemplo, ya estaba el médico, empezaron, ¿no? empezó a venir Y entonces, personas ya había que aquí a llevarlo al explicarle todas las cosas a médico. uno. Ya Que uno no, iba- que no había que creer yo en iba ese saliendo ojo, de que no todas había que cosas. dejarlo sobar los niños, pobrecitos, y adquiriendo todas más cosas. conocimiento. Yo fui la Claro. primera que cogí todas esas buenas Claro. costumbres. Yo nunca más volví a creer en eso, que el ojo, que no, nada de eso volví a creer en eso, sino que apenas enfermaba les daba diarrea, o les daba fiebre al médico, de una vez. Bueno, doña Margarita y don Homero, muchas gracias por el tiempo. Bueno, yo lo único que quiero decirles es
a las personas que me estén escuchando, a los adultos, a los jóvenes y a los niños también, es de que nosotros primero, antes de tomar alguna determinación en el hogar, nos asesoremos si esto que vamos a hacer está bien o no está bien. Que no solamente, por ejemplo, yendo, por ejemplo, comprando cosas finas ni nada de eso, sino que nos ayudemos a encontrar los recursos en la casa también, ¿no ve? Que como yo les dije anteriormente, que en la casa haya, por ejemplo, una pequeña huerta, aunque sea, ¿no ve? Que todo no puede ser que tenemos que esperar el papá o la mamá a que lleguen, por ejemplo, si es que tienen trabajo, a que lleguen del trabajo con la plata, no, sino que también en la casa podamos tener algo de que echar mano, de que podamos tener ahorrar algunos recursos, por ejemplo, que todos cuando tengamos una época buena, ahorremos un poquito, ¿no ven? Una alcancía, lo que sea, y que aprendamos todos, que no porque sean varones, no tienen obligación de aprender a hacer la comida, porque ya ustedes de jóvenes pasan a papás, por ejemplo, se casan o se consiguen una niña, por ejemplo, por ahí, ella de pronto queda en embarazo, tienen los niños, por ejemplo, y ahí llega el papá del trabajo y no se va a enojar porque la comida no está, sino que llega a aprender el fogón y a poner la olla y a entender por qué no está la comida, ¿no ven? Otra cosa que es a tener una buena unión en la casa, que no es, por ejemplo, que hoy usted hace la comida, no, que yo no la voy a hacer porque a mí no me toca, no, sino que nos unimos y nos ponemos de acuerdo entre todos para que organicemos bien la familia, para que tengamos llevemos la fiesta en paz, como dice el dicho, ¿no ves? Que todos seamos útiles, que si la mamá se enferma, no importa, mi mamá está enferma, pero aquí estamos nosotros que el uno va a arreglar la casa, el otro va a lavar la ropa, acomodar el lugar, el otro va a hacer la comida sin necesidad de entrar en discusiones en la casa, ¿no ve? Que seamos lo más unidos, que eso es lo que vale en este momento. Que no nos dejemos llevar por otras ideas de otras personas que dicen, no ve, esto no te pongas a estar haciendo, caminar, vendeme esto, toma esto, llévatelo, me lo vendes por allá y todas esas cosas, que yo te doy una recompensa y todas esas cosas, no. Mientras que uno no conozca bien la persona, no se puede ir dejando meter ideas por otras personas que a veces muchas veces ni conoce uno, entonces le van metiendo algunas ideas que en nada le van a servir a uno, ¿no ve? Don Homero, ¿Qué le digo? Mensaje para un mensaje para los jóvenes, para la nueva generación. Vea, les voy a decir una cosa. Todo no estudio, ¿no? ¿Usted me entiende? Yo no estudié. ¿Cómo le parece lo que me pasó? El patrón trajo un tipo del SENA. Y todos los tipos éramos 8 operadores, 8 o 9. ¿Y cómo le parece? Yo no sabía leer. Pero cuando el tipo comenzó a explicar, yo era pegadito a él, poniéndole cuidado. Y los otros, los que sabían leer, vaya como distraídos. Ahora y verá. Y el día del, ¿cómo se dice, hombre? El día no, el carnet. Un carnet que le daban a uno como operador de maquinaria agrícola. Y él mismo me llama el jefe, yo era pendiente pegado de él, porque como yo no sabía leer, entonces yo pegaba y los otros que sabían leer, y me llamó y me dice, Homero, ven, te voy a decir la verdad, no te pude dar el primer lugar, porque no, te voy a dar el segundo, porque, mejor dicho, No sabe leer. no sabes leer, pero te voy a dar el segundo. Oye, me tocó el segundo, no sabiendo leer, de 8 personas que había. Entonces, uno tiene que tener un poquito de eso. ¿Y cómo le parece? A los 20 años menos, como les dije, mayordomo, donde había 40, 50 personas, y había que... Entonces, uno tiene que tener un poquito de esto, vea. Oye, y vea, mire, con 84 años y todas en la finca. Pero sí sabía contar el billete. Ah, sí. Ahí sabe. Sí, y ahora después de viejo casi no sé contar, mire lo que me pasó, cógele peor lo que me pasó. Andaba el tipo vendiendo bananos, papitas, vendiendo comida y todo bueno. Llegué y le dije, ay, vi ese gajo de banano tan bonito, le dije, véndame ese gajo. Y saqué la billetera, tenga.
Le pasé el billete al mismo, me dice el tipo, no, don Homero, yo no tengo toda esa vuelta. Yo creía que eran 2.000 y el billete era de 100.000. Y le paso el de 100.000 porque yo creía que era 2.000. No, mire. Y me dijo, no, don Homero, no tengo toda esa vuelta. ¿Cómo le parece? Son cosas que pasan. Les agradecemos entonces.